Hola, bienvenidos. Aquí estamos como cada lunes en vivo por Metro y hoy voy a tener el gusto de presentar un tema muy interesante. Ver el tema de la salud de un modo integral, el cuerpo, el alma, el espíritu. A tal efecto tuve el gusto y el privilegio de entrevistar al profesor Dr. Luis Chiosa, titular de esa fundación que lleva su nombre aquí en la capital federal. Este prestigioso médico, psicoanalista, escritor, conferencista. Los dejo con el doctor Luis Chiosa. Muchas gracias. Nos encontramos en la sede de la Fundación Luis Chiosa con su titular, el doctor Luis Chiosa, quien tiene la particularidad de haber estudiado por décadas el tema de la salud humana, el sentido del dolor, el mundo emocional, el cuerpo, el alma, el espíritu. Y desde esta perspectiva tan innovadora, tan distinta, hemos decidido entrevistarnos con él, escuchar su sabiduría, su conocimiento. Y quiero preguntarle al doctor Chiosa, gracias por aceptar esta entrevista. Usted sabe que es un gusto para mí. Gracias, Luis. Su pensamiento, su reflexión sobre esta situación que nos cuesta integrar el cuerpo, el alma, el espíritu, la salud y por qué enfermamos. Tal vez la manera más fácil de abordar el tema es recurrir a un poeta que murió 30 años antes de que naciera Freud, que fue William Blake, un gran poeta, profundo, con un contenido muy grande en su poesía, un contenido filosófico profundo. Y él decía, cuerpo es la parte del alma que se percibe con los 5 sentidos. Y si nosotros completamos esto diciendo que el alma es la parte del cuerpo, es, mejor dicho, la vida del cuerpo, su movimiento y su forma, ya estamos diciendo claramente que son dos aspectos de lo mismo y que es nuestra conciencia la que organiza en dos modos de conocimiento separados, la física y la psicología, o la física y la historia, estas dos cuestiones que son dos aspectos, dos cualidades. Para decirlo en dos palabras, no tenemos una boca para el cuerpo y una boca distinta para el alma, es la misma. Y cuando nos comemos un caramelo no lo comemos con el alma o con el cuerpo, lo comemos nosotros en cuerpo y alma. Y cuando dos personas se besan, tampoco se besan con el cuerpo solamente o con el alma solamente. No se puede concebir un beso que se da solo con el alma, tampoco se puede concebir un beso que se da solo con el cuerpo. Y la enfermedad es lo mismo. La enfermedad no es de origen psíquico o de origen somático o de origen psicosomático, como si fueran 3 etiologías diferentes. No, no. El hombre cuando se enferma siempre en cuerpo y alma, aunque a veces no nos damos cuenta de que la enfermedad del cuerpo es también una enfermedad del alma. Otras veces nos damos cuenta que la enfermedad del alma también es una enfermedad del cuerpo, porque muchas veces se percibe mejor el cuerpo que el alma y otras veces se percibe mejor el alma que el cuerpo. Pero siempre el hombre es uno solo y todo lo que le ocurre en cuerpo y alma. Las emociones transcurren de una manera filogenética. Filogenética quiere decir que vienen por una herencia biológica que trasciende al individuo, ¿no? Y son modelos de reacción, diríamos, que vienen de lejísimo en la historia y en la evolución de los organismos biológicos. Cada día comprendemos mejor de las emociones en el reino animal, por ejemplo, y vemos cómo hay gestos muy parecidos. Por ejemplo, la actitud de una persona pensativa a veces se ve en un mono, por ejemplo, que tiene la misma actitud corporal cuando está pensando. Y se ve ya en un niño pequeño, que esa famosa actitud del pensador de Rodin. Yo tengo en uno de mis libros de gráficos fotografiada a mi nieta que el primer día que nació estaba en su cuna así, en la misma actitud. Y también en ese mismo libro
hay fotografiado un chimpancé que está en esta actitud. Y se ve claramente esto. Del mismo modo pasa con los órganos. En realidad las emociones se configuran como un proceso vegetativo de índole secretor, porque se segregan hormonas, se segregan enzimas, pero también motor, porque se mueven las vísceras, se producen espasmos, se producen dilataciones, congestiones, y todo esto tiene una figura típica que se aprendió filogenéticamente, es decir, en el remoto pasado, y se repite, y actualmente se considera que esto es como un pensamiento prepensado, es un pensamiento primitivo. Doctor Choza, decía un colega suyo, el doctor Domingo Grande, un prestigioso psicoanalista de Buenos Aires, que los órganos eran como animalitos simples, que bombean, que los epitelios filtran, que tienen acciones, yo diría, cuasi mecánicas, en general. Pero cuando el mundo de las emociones, un divorcio, la muerte de un ser amado, la pérdida de un empleo, el incendio de un comercio, toda esta mecánica orgánica sufre conmoción. Sí, se ha progresado mucho últimamente en la biología, se ha desarrollado una biosemiótica, se ha desarrollado las teorías de la complejidad en biología, en las neurociencias, la inteligencia artificial, todos han coincidido hacia una nueva manera de pensar que es muy interesante. Porque, a ver, nosotros nos enseñaron que el átomo era indivisible. Ahora ya nos enseñan eso en las escuelas porque el átomo quiere decir que no se divide, se ha dividido en innumerables partículas. También nos enseñaron que la célula es la unidad más pequeña del organismo viviente. Hoy sabemos que las células son simbiosis de bacterias y algunas cientos de bacterias. Por ejemplo, un óvulo humano está formado, tiene unas 100.000 mitocondrias. Y cada una de esas mitocondrias originalmente fue una bacteria que se unió con otras para formar una célula. De manera que las bacterias, hoy sabemos que no son esos seres repugnantes que vemos en la televisión que infectan los inodoros y que es necesario exterminarlos. La mayoría de las bacterias son útiles y nosotros somos un conglomerado de bacterias. Tenemos unos 50 billones de células que nos constituyen y cada una de estas células tiene cientos o miles de bacterias que la constituyen. Así que un organismo pluricelular, sea una palmera, sea un elefante o sea un ser humano, es como si fuera un conglomerado, como si fuese un hormiguero. Hoy en día se piensa que el hormiguero es un superorganismo y que el hormiguero tiene una sabiduría que la hormiga no tiene, porque una hormiga aislada no puede hacer ese magnífico edificio que a veces tiene 30 metros de diámetro y 8 metros de altura, que es un hormiguero, en donde se ordeñan a los pulgones y se cultivan hongos y se hacen galerías para la luz y la humedad adecuadas, y todo eso la hormiga no lo sabe, pero el hormiguero sí. De la misma manera, un conglomerado, nosotros somos como si fuéramos una ciudad de células viajando, con toda su organización. Y además lo diminuto no es simple, a veces se sabe que una célula es tan complicada como la ciudad de Manhattan, por ejemplo, que tiene todas las estructuras de un ser pluricelular, tiene esqueleto, tiene órganos respiratorios, en fin, tiene un equivalente del cerebro, un equivalente del órgano reproductor, todos los órganos. Entonces, en realidad, los órganos funcionan bien cuando funcionan en este conjunto, pero hay situaciones extremas en las cuales ya no funcionan bien. Y aparece lo que se llama un trastorno, aparece algo que en nuestra conciencia aparece como síntomas y como enfermedad y como malestar. No siempre llega a la conciencia. Por ejemplo, de la hipertensión la llaman la enfermedad silenciosa, porque en realidad la persona que tiene un aumento de la presión sanguínea en general, en un gran número de casos, no tiene ningún registro consciente. En otros casos sí hay malestares como dolor de cabeza, pero no siempre es atribuible a la hipertensión. Entonces es toda una situación muy compleja que cada día comprendemos mejor
y nos damos cuenta que la enfermedad es un proceso complejo, interesante y que tiene un significado y que tiene que ver con una dificultad en la manera de vivir. Siendo el organismo, en este caso humano, el misterio de la vida tan complejo, tan sorprendente, desde el fenómeno de ver un niño en la neonatología con 700 gramos, que a los poquitos meses es un bebé formado, o pacientes al que toda la bibliografía médica lo dan por muerto y sin embargo luego salen. Estamos pasando por un momento medio paradojal. Por un lado, tanto recurso de todo tipo, farmacológico, tecnológico, médico, asistencial, y por otra parte, la necesidad imperiosa de resolver con situaciones fantásticas, mágicas, esto que usted llama la superstición, el fetichismo de los medicamentos o de una medicina también como la comida rápida, el llame ya, la cosa instantánea. Sorprende que no le estemos encontrando la vuelta al tema para resolver la enfermedad o evitar la enfermedad cuando está en los umbrales y tener una vida saludable. Casi es imposible pensar en las grandes ciudades en un estado de bienestar, de plenitud. Bueno, porque también podemos concebir lo que podríamos llamar la enfermedad de las grandes ciudades. A veces las grandes ciudades entran en fenómenos de congestión de tránsito, de insuficiencia de sus arterias, de la circulación y muchas otras cosas. En realidad el tema es que hay una famosa frase clásica, dice, cuanto más se sabe, más se ignora. Parece una paradoja, pero en realidad cuanto uno más sabe, más se da cuenta de lo que todavía ignora. En realidad es tan compleja la situación de un organismo que el verdadero misterio es cómo las cosas salen tan bien. Es decir, los mecanismos que a través de los milenios los organismos biológicos pusieron a punto para lograr una supervivencia que en general está bastante a cubierto de una enorme mayoría de daños. Usted piense, por ejemplo, que se sostiene que cada célula recibe unos 10.000 impactos diarios en su ADN que lo alteran y los mecanismos de la célula son autorreparatorios. Cuando no son autorreparatorios, en general existen los mecanismos que destruyen esa célula cancerosa, porque la mutación celular muchas veces genera una célula cancerosa. Bueno, el cáncer es una excepción dentro de eso. En general se producen células cancerosas todos los días y nuestro sistema inmunitario las mata. Cuando se desarrolla un cáncer es porque existe una especie de complicidad entre la célula y el sistema inmunitario, que es como si fuera, para decirlo con un símil tal vez un poco demasiado esquemático, es como si un sector de la policía se hubiese puesto de acuerdo con un sector asocial de la delincuencia, ¿no? ¿Por qué cuando se desarrolla un tumor en el riñón, el sistema inmunitario continúa matando todas las células tumorales que se producen o neoplásicas que se producen en el resto del organismo y deja vivir esas, ¿no? Si cada día se comprenden mejor estos mecanismos y al mismo tiempo se abre un panorama fascinante y muy intrigante, porque está lleno de cosas que todavía tenemos que comprender.